Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Yo soy Luis Mayorga y les doy la bienvenida al directo de hoy, en el cual vamos a platicar o analizar algo más, un tema ya diferente a las biografías, con el cual continuaré haciéndolo. Más aún así, voy a tocar ahora un tema un poco diferente y así de igual manera con el mismo propósito de informar a todas las personas. Bueno, pues el día de hoy vengo a hablarles de un tema que muchas personas tal vez saben que sucede, pero realmente no saben cómo sucedió. Y es el tema de la economía de Venezuela. ¿Cómo es que llegó a esa economía de un país que en los años 80 llegó a ser tan rico como países nórdicos, poniendo de ejemplo Noruega, y ahora está en la situación actual, con su moneda muy devaluada y muchos problemas políticos, sociales y culturales? Bueno, pues para empezar toda esta historia, tal vez muchos ya la sepan, pero vamos a recapitularla un poco. Comienza con las elecciones de Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez fue elegido, él venía bajo la campaña de llevar al país a un mejor estado, a elevarlo, a dar la calidad de vida y todo, con el tema de la revolución bolivariana. Pero, como todos sabemos, no fue así. Y lo que hizo fue comenzar a sumir a Venezuela en un régimen político. Todo iba bien hasta cierto punto, viento en popa, hasta que cayó el petróleo. Y es que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo entero, por encima de los países árabes. Pero, como sabemos, eso no significa que llegue a estar en una buena situación o que lo haya estado. Más aún así, la situación que sucedió es que confiaron plenamente en el servicio del petróleo, pusieron toda su atención en producir petróleo, no en ganadería, metalurgia, minería, no, solamente se dedicaron al petróleo. Y cuando el precio del barril se desplomó, las cosas vinieron abajo. Cuando terminó el reinado de la presidencialidad de Hugo Chávez, que murió de cáncer, vino otro chavista, al igual que él, quien ya conocemos, Nicolás Maduro. Pero mientras él estaba, el precio del petróleo continuó bajando y aún así tenía muchos empleos. Y es que el problema radicó en que comenzaban a producir demasiado, pero al bajar el precio del petróleo no ganaban lo suficiente, pero seguían teniendo demasiados empleados, demasiadas personas trabajando en ello, necesitaban seguir produciendo, seguir pagando sueldos. Entonces eso llevó, y entre otros factores a los que no me voy a concentrar porque sería un tema demasiado largo, lo llevó a que hiciera lo que podemos decir el peor error que puede cometer un líder de un país, y es comenzar a imprimir más dinero. Imprimir más dinero implicó que la moneda se devaluara y con ello la inflación subiera a niveles desproporcionados. Por ende, la moneda venezolana, el bolívar, comenzó a bajar de valor conforme a comparación de otras monedas de otros países latinos o a nivel mundial, de una manera realmente exorbitante. Porque aparte de ello, al no dedicarse a otras cosas que no sean el petróleo, prácticamente todo lo demás tenían que exportarlo de otros países. Y en esos tiempos Estados Unidos era cuando comenzaba a poner sanciones políticas, entonces importar se convertía cada vez en una cosa más difícil. Y eso los llevó prácticamente a un ciclo vicioso, que podría decir, empezaron a faltar productos esenciales para la vida, empezaron a empeorar todo, y ese ciclo inició. La gente empezó a hacer grandes filas para conseguir los productos necesarios importados de otros países, porque seamos realistas, por más rico o millonario que llegue a ser un país, jamás va a poder producir todo lo que consume, siempre necesita exportar, y Venezuela necesitaba mucha exportación. Entonces por eso vemos que eso es lo que lo guió a lo que dio principalmente a la escasez, junto con la devaluación de su moneda.
Y entonces el ciclo empezó. La gente ya no, ya era casi imposible conseguir alimentos y necesidades básicas. El agua potable también era muy escasa. La producción petrolera bajó. El país estaba quedando sin dinero, estaba quedando sin nada. Entonces, en ese sentido, también comenzó a darse otro problema, que es el analfabetismo o simplemente la deseducación. Y aunque pongámoslo así, por más que se hayan abierto 1 millón de escuelas, si no, una persona teniendo hambre, tomando en cuenta que hasta hoy en día, y como se inició, la mayoría de venezolanos ganan incluso menos de $1 al día en equivalencia a su sueldo, tienen que saltarse por lo menos una comida del día, a lo mínimo. Algunos saltan 2 o 3, hay personas que no comen durante todo un día. ¿Y cómo va a ser posible estudiar y poner atención en una clase estudiando, teniendo hambre? Que diga, yo nunca he sufrido lo que es el hambre, pero imagino que será una cosa demasiado fea, porque uno cuando uno tiene hambre, ¿qué hace? Nada más para saltarse un alimento del día es feo, y después tener que hacerlo siempre seguido. Entonces eso comenzó así, no podían comprar, la gente empezaba a no educarse, los trabajos empezaban a despedir personas por esa falta de recursos monetarios para poder pagar, y entonces inició lo que venía a ser la migración de venezolanos a otros países. Los primeros en salir del país fueron los de mayor alcance monetario, por eso incluso lograron llegar a países europeos como por ejemplo España o directamente aquí a Estados Unidos. Después de ello siguieron transcurriendo el tiempo hasta llegar a que la gente con menos capacidad, con menos recursos tuviera que emigrar. Pero sucede que iniciaron otros países vecinos a reclamar que se dieran pasaportes a los venezolanos para poder migrar, pero personas que no tenían ni siquiera para el transporte público, sumado a esos grandes precios de esos mismos pasaportes, se les hacía prácticamente imposible conseguir esa ayuda. Y con la burocracia que comenzaba a existir en Venezuela, la capitalización de todo, se hacía imposible la vida ahí, y casi imposible también salir. Y la gente entonces comenzó a migrar por la fuerza, ya no podían migrar por avión, pues se comenzaron a salir por tierra del país, pero quedaban varados en las fronteras. Y eso le llevó a otro problema, que es que se dispararon las mafias de tráfico de personas, llevando a que si una persona varada en la frontera está viendo a su hijo morir de hambre, o a su mamá, a su papá, o un ser querido, pues obviamente esa persona va a hacer lo que le sea necesario para salir, y eso fue lo que alimentó el inicio de esas mafias. También ahí después siguió dándose ese problema, porque prácticamente cada 1 de 10 venezolanos empezaron a salir del país y siguen saliendo a día de hoy, y con el problema de que existe un poder de la dictadura tan alto que incluso prácticamente en el 2017 se declaró muerta la democracia en Venezuela, porque quitaron la Cámara Constitucional. Pues ahí terminó de asentarse todo el problema. Por ende, luego siguieron dándose los problemas políticos, y con los precios del barril de petróleo subiendo y bajando, y teniendo esa falta de exportación e importación monetaria, pues es lo que ha guiado a Venezuela a lo que está. Y pues como les digo, es un tema bastante interesante, porque es prácticamente de interés mundial. Aseguro que mucho del petróleo del que se fabrica la gasolina de los carros en los que conducimos sale de ahí. Países tan grandes como Estados Unidos, Europa, Canadá, obtienen muchas cantidades petroleras de Venezuela, y pues seguramente pienso que
a más alguno de ustedes encontrará interesante este tipo de información. Y ahora, y ahora es de ponernos también a analizar por qué sucedió todo eso. Y es que eso se remonta a la historia hace mucho tiempo, prácticamente desde la colonización, la independencia del país, desde del Imperio Español. Siempre se vinieron dando muchas dictaduras, y a que lo ha llevado a lo que es hoy en día, que estamos con el problema también que vemos de Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino del Estado venezolano, pero ahora no sabemos qué deparará el futuro, porque la vez pasada estaba Estados Unidos haciendo amenazas de invasión a Venezuela, porque Maduro estaba amenazando a Donald Trump con ciertas acciones. Estaban dando apoyo a Juan Guaidó y a todos sus seguidores, a quienes de por sí el régimen los acusa de traidores a la patria y de revoltosos, y mientras que ellos acusan al régimen de lo que son de dictadores, de tiranos. Y pues así se va dando el conflicto, así se ha venido dando todo este conflicto con este país. Esto fue lo que les dije, requiere mucha poca información. Traté de hacerlo lo más abreviado posible para que sea más fácil de entender. Sé que me faltaron muchos datos, pero aún así, como les digo, es un tema muy extenso, muy largo a abordar, y pues yo he tratado con muy corto conocimiento y capacidad, pues traerles un poquito de información a cada uno de ustedes. Les deseo que tengan muy buena tarde, Dios los bendiga, gracias por verme.